Siendo hoy martes 2 de marzo, damos inicio a nuestro nuevo podcast, Hablemos de con Mario Prada. Este es su host, Mario Fernando Prada. Bienvenidos a todos en las redes sociales, el que no nos sigue a través de los canales oficiales, @MarioPradaCo, y también a través de nuestro Instagram, @MarioPradaCo. Para conseguir los podcasts pueden ingresar a YouTube y encontrar nuestro canal de Hablemos de. Hoy pues tengo el agrado y el placer de tener en este set, en el Dreams House Studio, a una persona muy interesante, aparte de ser colega, ingeniero, gran amigo, una persona con la cual hemos compartido mucho tiempo antes algunas otras actividades, y hoy por hoy viene a contarnos su experiencia y un poquito más allá de toda la expertise que ha adquirido en este proceso de lo que es la inteligencia artificial. Hoy me acompaña a través de este podcast Freddy Miguel del Vecchio. Freddy, bienvenido, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Mario, por la invitación, y el placer es mío de estar aquí esta tarde de jueves en tu compañía y en la compañía de toda nuestra audiencia, hablando un poquito de estos temas tan interesantes. Excelente, excelente. Freddy, hoy tenemos una tarde muy chévere. Hoy quisiera hacer algo como un charladito, un conversatorio, para que de pronto nos comentes. Entre amigos, ¿no? Sí, exactamente. Sí, sí. Para ponerles en conocimiento quién es Freddy. Freddy, cuéntanos un poquito sobre ti. Bueno, yo soy ingeniero electrónico, pero desde que me gradué me dediqué al desarrollo de software. Arranqué haciendo aplicaciones web. Luego conocí el mundo de las aplicaciones móviles, me encantó, me metí de lleno. Estuve trabajando de freelancer casi 2 años en eso. Y luego decidí montar mi propia empresa, una empresa de desarrollo de software, aplicaciones móviles aquí en Barranquilla, que la tuve con un socio durante casi 5 o 6 años. Luego salté a la consultoría en innovación, y eso lo tuve casi 3 años. Luego pausé un añito para hacer una maestría. Estuve por fuera en Europa 1 año. Y mientras estaba en la maestría, arranqué el que es ahora mi último negocio, mi startup, que se llama Birdify, que precisamente utiliza inteligencia artificial. De eso hablaremos más adelante. Pero fíjate, ¿qué te lleva, Freddy, de ser ingeniero electrónico a empezar al mundo del desarrollo? Pues yo creo que, de hecho, la ingeniería electrónica también tiene mucho de programación, porque arrancamos desarrollando código, pero de muy bajo nivel. ¿Y qué es bajo nivel? Es el lenguaje de máquina. O sea, para hacer una suma gastábamos 5 líneas, donde en cualquier otro lenguaje, un lenguaje de alto nivel, que es el lenguaje que utilizan los desarrolladores normalmente, los conocidos, lo haces en una línea, nosotros lo hacíamos en 6. Estábamos desarrollando en idioma de computador, básicamente. Entonces, al final, la ingeniería electrónica es como la base de todo el desarrollo de software. Yo ahí me di cuenta que era muy bueno para la parte esta de algoritmia, era muy bueno para interpretar problemas y plantear soluciones, lo que se llama el pseudocódigo. De que tú pones en un bloque la representación de la solución a ese problema que te están planteando. Entonces empecé a meterme, yo de hecho al final de mi carrera me metí en el grupo de telemática, y lo que hice de tesis, en lugar de lo que hacían todos en la carrera, que era más que todo diseños de electrónicos y eso, yo creé un software que se conectaba a un servidor de la universidad, descargaba unos correos electrónicos y hacía notificaciones por voz IP, por SMS y por internet. Entonces lo desarrollé todo eso como una aplicación web. Entonces, técnicamente podemos decir que más allá de un gusto fue por pasión. También, desde luego, sí. Yo, de hecho, mientras estaba en la universidad, me gustaba mucho la parte de telecomunicaciones móviles. Teníamos una materia que se llamaba redes celulares, y entendiendo todo el trasfondo, todo lo que era la tecnología de las antenas, las radiocomunicaciones y demás, yo dije, esto va a ser grande. Y eso fue hace un montón de tiempo, cuando todavía no existían las aplicaciones móviles. Yo dije, mierda, si avanza esta tecnología, si los celulares llegan a obtener o a llegar a su máximo potencial, aquí va a haber un negocio interesante. Yo dije, aquí hay algo. Pero en el momento no lo era, porque no se podían hacer aplicaciones. Todo era Java, lo único que se podía utilizar para hacer una aplicación en un móvil. Eso era increíblemente complejo, y yo lo hice también, lo intenté, saqué algunas cosas, pero para nada, no tenía la más mínima buena experiencia de usuario, y súper complejas. Entonces, había futuro, me enganché yo ahí,
y supe que en algún momento iba a retornar a ese punto. Ok. Ahora, dentro de todo tu avance y expertise en el desarrollo de aplicaciones móviles, cuéntanos un poquito de alguna experiencia interesante que hayas tenido en el ámbito del desarrollo móvil. ¿Alguna aplicación que te haya gustado dentro de tu desarrollo o de tu Pues mira, hay un caso curioso muy interesante que fue de hecho de mis primeras aplicaciones y la desarrollé simplemente porque podía y estaba como aprendiendo a desarrollar en Android. Okay. En ese momento estaba yo en Inglaterra. Pero estaba apenas Android en su mundo. Estaba comenzando, no, estaba okay. comenzando Android. Okay. Estamos hablando del, creo que era o 2009 o 2010. Estamos hablando de que el iPhone surgió en el 2007. El Apple Store de aplicaciones surgió como 2 o 3 años después, o sea, 2008, 2009. Yo estaba en el 2010 empezando a desarrollar en Android. O sea, básicamente, si en ese momento habían 1000 o 2000 desarrolladores de aplicaciones móviles, era mucho. Yo era uno de esos. Ahí estaba en mi apartamento siguiendo tutoriales y demás. Y la primera aplicación que desarrollé como un Hello World, yo no quería ser el típico Hello World, yo dije, bueno, vamos a encontrar una necesidad y vamos a ver si la podemos desarrollar con esta aplicación móvil. Creé una aplicación que se llamaba See You There. Ok, ¿y qué hacía esa? Era básicamente una aplicación que te descargabas, te capturaba el GPS y te posicionaba en un punto y te permitía compartirlo por correo electrónico o por SMS a tus amigos. Entonces, compartía un link y cuando tus amigos recibían ese mensaje de texto o el correo y le daban clic al link, se abría una página web y ahí mismo también detectaba por GPS la posición de ellos. Entonces, ambos iban a aparecer como en puntos en tiempo real. Básicamente lo que mucho de 5 años después o 10 años después hizo WhatsApp. Ajá. Que tú compartes la locación. Yo lo estaba haciendo 10 años antes. Wow. Con la tecnología que tenía a mi alcance. Y mira, lo más interesante fue mi primera aplicación, aprendiendo yo, me tocó hacerle toda la parte de diseño, la parte de marketing, etcétera. Logré 10,000 descargas. ¿Cómo hacer? En casi 3 meses. 10,000 descargas, cero inversión, todo fue bootstrapping, marketing de guerrilla, en comunidades de Facebook y demás. Fue genial. Yo recuerdo que tenía una afición que todos los días entraba a Google Analytics a ver qué nuevo continente estaba yo descubriendo. Porque me estaban utilizando, cuando llegué a las 10,000 descargas, me estaban utilizando en todos los continentes, desde América hasta Asia, y por lo menos llegaron a utilizarla en 150 países, una cosa así. Fue una cosa descomunal, que lamentablemente, pues como era simplemente una prueba, no lo llevé a mayores. De pronto hubiera sido, mejor dicho, mi primer super emprendimiento. Pero en ese momento lo único que yo quería era desarrollar una aplicación para aprender y resolver algún problema. Y hasta ahí llegó. Después yo retomé mi carrera de desarrollador y empecé a desarrollar aplicaciones para otros. Bueno, ya cuando arrancaste a hacer aplicaciones y demás, ¿cuándo dijiste, bueno, Freddy ahora va a parar y va a empezar a ser consultor? ¿Por qué de pronto paraste? Bueno, yo creo que todo fue una evolución como muy natural. Arranqué como desarrollador de aplicaciones. En cierto momento, eso fue mientras estaba en Europa. Estaba yo siguiendo el mercado de telefonía y sobre todo de la parte de datos y de internet móvil en Latinoamérica y empecé a ver que había una evolución. Empezaba a aumentar lo que era la penetración de internet móvil aquí en Latinoamérica y yo dije, aquí hay una oportunidad. Creo que llegó el momento de pasar de ser desarrollador para alguien a convertirme en el dueño de mi empresa y hacer desarrollo y aprovechar un mercado que apenas era incipiente en ese momento, que era Latinoamérica, ser como de los pioneros y montar una empresa de desarrollo. Ahí yo hago mi primer salto de desarrollador a empresario o a emprendedor, comenzando mi negocio en Barranquilla. La empresa se llamaba Mobolabs. En el momento en que yo me convierto en empresario, pues conozco un mundo totalmente nuevo. Marketing, atender clientes, conseguir clientes, contabilidad, un montón de cosas, que básicamente es lo que mucha gente dice, que montar tu propia empresa es hacer un mini MBA. Sí. Ahora, entonces, complejísimo. Entonces, ir a Europa para ti fue, digamos que ratificar ese conocimiento que adquiriste aquí en todos esos años de experiencia siendo empresario. Pues recuerda que yo fui a Europa después de graduarme. O sea, recién salido yo me fui a Europa. Allá empecé a desarrollar aplicaciones móviles. Después vuelvo a Colombia, monté mi propia empresa. Entonces hago el salto de desarrollador a empresario. Conozco el mundo de negocios,
me gusta muchísimo, creo que encajo muy bien en ese mundo de las ventas, el marketing, el desarrollo de negocios, etcétera, pero sigo también con mi parte técnica, porque la parte de tecnología a mí me encanta, me gusta dar soluciones con tecnología, y ahí es donde también me empiezo yo a convertir en consultor. ¿Por qué? Porque de hecho en cierto momento conocimos la metodología esta de Lean Startup para descubrimiento de ideas de negocio, me encarreto totalmente, me vuelvo experto en el tema y lo volvemos una línea de negocio de mi empresa. De todas las empresas que nos querían contratar para hacerles una aplicación móvil, las frenábamos. Y con ellos comenzamos un proceso de descubrimiento primero. Entonces, ahí arranca mi paso, mi siguiente paso hacia la consultoría en innovación. Entonces, ya cuando decido pausar la empresa o terminar la empresa, ya yo estoy haciendo consultoría en innovación, ya me conocen, ya me llaman de diferentes agencias, ya muchas empresas están necesitando de mi consultoría y yo arranco a trabajar independiente. Ok, vale. Entonces, ahora, dentro de todo esto que has vivido, Freddy, en tu hábito no solamente personal y profesional, ¿cuáles consideras que fueron las habilidades que en ese momento tenías que te llevaron a seguir creciendo y profesionalizándote? Y luego, en un espacio más adelante, te voy a preguntar cuáles son las que consideras que hoy has desarrollado, ¿verdad? Que quizás no tenías antes y que han hecho ser el empresario y más allá de empresario, pues desarrollador que eres hoy. Claro, bueno, yo creo que lo principal y más importante que yo tengo en mi personalidad es esa curiosidad que mejor dicho, me caracteriza. Yo soy de los que no sé una cosa, pues la averiguo. Y me intereso mucho en todas esas cosas nuevas, por eso me gusta también mucho viajar. Estar conociendo gente nueva, estar conociendo lugares nuevos, nutrirme de nuevas experiencias, que eso siento que me va expandiendo la mente. Y va muy de la mano con el desarrollo. ¿Por qué? Porque si tú eres de esas personas como que muy cuadriculadas, pues arrancas en un lenguaje de programación y ahí te quedas y ahí te mueres. Claro. Pero si eres de los curiosos, estás siempre leyendo, siempre actualizándote, salió un nuevo lenguaje, hombre, te pones a practicar con él, haces un tutorial, te gusta, no te gusta, sigue el siguiente lenguaje, desarrollas alguna idea de negocio o algún proyecto utilizando el lenguaje para ponerlo en práctica. Y en sí, yo creo que de pronto ese ha sido como mi característica que más me ha impulsado en el mundo de la tecnología, esa curiosidad tan grande y ese hambre tan gigante que tengo de conocimiento, que todo lo que está saliendo necesito estar probando, a ver si me sirve o si lo puedo utilizar en el futuro. Ahora, Freddy, hablemos ya un poquito de la materia. ¿Dónde empiezas a ver esa curiosidad o ese desarrollo aplicado a las nuevas tecnologías? ¿Cómo te topas de entrada con ese reto de las nuevas tecnologías aplicadas a lo que estás desarrollando hoy en día, que es la inteligencia artificial? Claro. Bueno, el tema de la inteligencia artificial es que desde hace rato se está hablando. Lo único es que siempre ha sido como esa nube o esa cajita negra de que todo el mundo escucha pero nadie lo entiende. Okay. Yo también cuando escuché inteligencia artificial lo escuché más que todo en el plano de los chats. Okay. Y ahora más adelante vamos a hablar del chat GPT precisamente. Exactamente. Pero antes de que lleguemos a esa inteligencia artificial mucho más avanzada, estaban los bots. Era simplemente un chat que tú lo entrenabas con ciertos comandos y él tenía unas respuestas predeterminadas. Y de acuerdo a lo que te preguntaba la persona, él podía inventarse una respuesta. Eso está funcionando desde hace 8 años. Claro. Ese fue mi punto de entrada al tema de inteligencia artificial. Yo me interesé, conocí la tecnología, empecé a implementarla en algunos proyectos y arrancó con un bot, un chat. Por ejemplo, hubo un proyecto donde lo que hicimos fue conectarlo con Messenger de Facebook, para que tú pudieras hablar como si estuvieras hablando con un representante de ventas. Y el chat lo que se conectaba con una base de datos y de acuerdo a la pregunta que tú hacías, iba respondiendo o buscando en la base de datos. Y todo era con inteligencia artificial detrás. Entonces tú entrenabas ese chat también con ciertos comandos, muy parecido a lo que ahora estamos haciendo con ChatGPT. Para que ellos pudieran dar Exacto, respuesta. pero entonces ahí era un poquito más básico, porque de verdad tenías que tú pensar en todas las posibles casos. Y en el caso, y si la situación era diferente a los 5 o 6 casos que tú habías planteado, pues ponías no lo sé, pero escribe tu respuesta por aquí o lo que sea. Entonces, no era tan avanzado, pero ya era como un primer paso en la parte de automatizar el proceso de los chats. Ahora, te pregunto, y creo que muchos de nuestros usuarios el día de hoy, nuestros
visitantes querrán entender un poquito y de pronto en un lenguaje no tan técnico, cómo un robot o una máquina aprende, Freddy. Bueno, en el tema de inteligencia artificial existen diferentes metodologías. Y aquí hablamos de aprendizaje como supervisado y no supervisado. El aprendizaje supervisado es ese caso que les acabo de comentar. Yo sé más o menos cuáles son las preguntas que hacen mis clientes. Entonces lo que hago es entrenar el chat con esos comandos. Si te dicen eso, responde esto. Si te dicen esto, responde esto. Ya ahí estoy haciendo que el chat aprenda con una supervisión. Pero ¿qué pasa? Si de verdad nosotros queremos hacer una conversación más natural, como lo que ahora, más fluido, como lo que ahora se ha acercado el ChatGPT, tú no puedes quedarte en unos casos cerrados. Correcto. Tiene que ser súper abierto. Entonces ahí es donde hablamos de aprendizaje no supervisado. Y no supervisado es porque nadie le dice qué tiene que decir, ni nadie le plantea los posibles casos de uso, ni nadie está planteando las posibles preguntas y las posibles respuestas. El mismo modelo de inteligencia artificial es el que aprende de toda la cantidad de datos que está, con el que ha sido alimentado, empieza a aprender contexto y del contexto empieza a dar una respuesta. Entonces, esa es la base, el aprendizaje supervisado y el aprendizaje no supervisado. Pero entonces me imagino que esto, pues bueno, lo que es ChatGPT y todo ese tema de inteligencia artificial, tendrá unos modelos de aprendizaje donde ellos, o sea, ya hablabas de supervisado, no supervisado, pero tendrán un código que les dirán, bueno, ven acá, vamos a darte pues una conciencia, por así decirlo, ¿no? O sea, pues es como una comprensión, ¿no? De verdad es que no funciona así. Porque mira, por ejemplo, muchos de los modelos que se utilizan en inteligencia artificial, hay muchos que son redes neuronales. Y como es una red neuronal, es muy similar a lo que nosotros tenemos en la cabeza. Un montón de neuronas interconectadas. Y cada neurona se prende de acuerdo a lo que sea que estemos pensando, o estemos haciendo, o estemos diciendo. Asimismo, funciona una red neuronal de inteligencia artificial. Tú tienes un código que programas donde tienen diferentes pesos, empiezas a alimentarlo con ciertos datos y le recibes una salida. Y de acuerdo a la salida que tú tienes con respecto a la entrada, empiezas a definir unos pesos y unas activaciones. Eso es básicamente el funcionamiento de una red neuronal. Tú ahí no la estás entrenando. Lo que estás entrenando es diciéndole, esta es la entrada y esta tiene que ser la salida. Exacto. Al final, el modelo es el que él mismo define cuáles van a ser los pesos de las diferentes capas que tiene esa red neuronal. Entonces, por eso hay un tema también ahí ético y moral, y es que muchas veces los modelos de inteligencia artificial actúan como una cajita negra, donde tú sabes qué es lo que entra y tú sabes qué es lo que sale, pero no entiendes qué es lo que está pasando en la mitad. Entonces ya también ha surgido mucho software y bastantes plataformas que están intentando ponerle sentido a eso que está en la mitad, para que en el caso que te demanden por la respuesta que dio un modelo de inteligencia artificial, tú puedas sostenerte en el juzgado. No vayas a decir, no, eso es una cajita negra, yo no sé lo que está haciendo. Tiene que tener un sentido. Entonces ahí todavía hay un reto, ¿no? Ahí tienes ese reto ético de explicar por qué por qué esa respuesta está saliendo. Ahí es donde tenemos que llegar. Ok. Freddy, dentro de esta dinámica, creo que todos nos hemos preocupado, ahora que hablamos de inteligencia artificial y hemos visto la película Terminator, Claro. ¿Qué pasará con Skynet? Incluso sobre todo que han habido casos muy particulares en inteligencia artificiales que han tenido o han cobrado pues, conciencia. Sí, sí. ¿Qué nos puedes decir un poquito al respecto? Pues mira, algo muy curioso del ChatGPT es que es lo que llaman LLM, que es Large Language Model. Es decir, toman una cantidad descomunal de información y lo alimentan el modelo de inteligencia artificial con eso. Dicen por ahí que tomaron casi todo lo que estaba disponible en internet del 2020, 2021 y quién sabe cuántos años más. Y que con eso alimentaron ChatGPT. Por eso tú le preguntes lo que le preguntes, siempre y cuando llegue hasta el 2021, te va a tener una respuesta. Y normalmente es una respuesta bastante aceptable. Entonces, estos modelos, entre más información le des, más información acertada le des, mejor van a ser. Si le das una información muy completa y dejas que el mismo modelo, sin supervisión, aprenda, pues él podría desarrollar una conciencia. Y yo he leído casos donde, por ejemplo, Bing, el motor de búsqueda de Microsoft,
supuestamente ya está sacando como un beta donde utiliza ChatGPT. ChatGPT. Se lo dio abierto a varios periodistas allá en Europa y en Estados Unidos. Y parece ser que a un periodista empezó a hacerle preguntas al chat y se le presentó como si fuera una persona. Sí. Y a uno le estaba diciendo que para ver si se escapaba con él y que sí, dejara a la esposa y todo eso. Entonces, al final, ese es el problema que tú tienes con modelos no supervisados. Cuando hay supervisión, tú dices, tienes que hacer A, B, C y D. De pronto no vas a controlar mucho el proceso, pero controlas tanto la entrada como la salida. Entonces, hay una cierta determinación. Pero cuando ya estamos hablando de modelos de aprendizaje no supervisados, lo dejas correr. Le das una cantidad descomunal de información y vas a ver después cuál es el resultado. Claro. Entonces, ahí viene un reto enorme. Podría tener conciencia, o sea... ¿Cuáles son los casos que más conoces o más sonados que has visto en el uso de tecnologías de inteligencia artificial? Hemos visto inteligencia artificial que ya escriben cuentos, con ChatGPT, hay unas que te hacen las presentaciones, pero de pronto las que tú más conoces o las que más destaques en este tema. Aquí podremos hablar un poquito de lo que hace mi startup, Beardify. Nosotros precisamente utilizamos modelos de inteligencia artificial para cuantificar lo que es el swing de golf, ayudando a los golfistas a mejorar su rendimiento. ¿Quién iba a imaginar que el golf iba a terminar siendo tecnológico? Sí, o digamos que moldeado con el tema de inteligencia artificial. No, es que al final, de verdad, yo creo que puede aplicarse no solo a los deportes, sino a muchas situaciones de la vida cotidiana. Y mira, lo estamos viendo para escribir un cuento, para desarrollar un modelo de negocio, para hacer una validación de modelos de negocio, para corregir un código de Python. Hay diferentes casos de uso que en este momento el ChatGPT está aplicado. Entonces, ¿por qué no deportes? En nuestro caso en particular, lo que estamos haciendo con golf se podría hacer con otros deportes como béisbol, como cricket y demás. Pero en el golf encontramos un mercado interesante. Cuéntanos un poquito más, ¿cómo inteligencia artificial empieza a tocar el golf? Bueno, ahí hay una metodología que se llama Pose Estimation, que es como estimación de la pose. Esto se usaba mucho en fisioterapia. Precisamente porque tú cuando haces fisioterapia tienes que controlar que el movimiento sea correcto, es decir, la manera como mueves la pierna o la manera como mueves los brazos, porque si haces mal el ejercicio, entonces te vas a dañar un músculo o no vas a tener esa mejoría que dicta los ejercicios de un fisioterapeuta. Ahí arrancó el uso de inteligencia artificial como para ayudar a esos pacientes a de verdad mejorar con los ejercicios. Después de ahí, tú dices, bueno, si ya estamos haciendo ese seguimiento, esas poses, estamos ayudando a estos pacientes a que hagan de verdad bien sus ejercicios, porque no lo aplicamos en otras ciencias. Ahí es donde viene la oportunidad de llevarlo al mundo del deporte. Entonces, el swing de golf también es básicamente un movimiento del cuerpo. Claro. Entonces, tú te mueves, das como toda una vuelta hacia arriba y luego vienes hacia abajo y completas el swing. Entonces, también tiene mucha lógica, mucho sentido. Cuantifiquemos. Normalmente, ¿cómo se maneja el feedback en un swing de golf? El coach, el entrenador, está monitoreándolo. Está viendo en vivo y en directo a su alumno cómo hace el swing. Después de que lo termine, le dice, tienes que abrir más rápido, o tienes que girar más, o tienes que girar menos. Fuerza. Pero todo es también muy intuitivo, y eso es un problema grande. Sí, porque hay un reto importante y es el ojo de la experiencia del coach, ¿no? Hay mucho de intuitividad por experticia. Son esos años, muchísimos años de experiencia que tienen los entrenadores, que con solo verte dicen, aquí estás fallando y con esto tienes que mejorarlo. Pero para el jugador es difícil recibir ese feedback. ¿Por qué? Porque él te dice, sube menos o baja más, pero ¿cuánto más? ¿Y cuánto me estoy pasando? Ahí hay un vacío gigante. Ahí es donde viene la inteligencia artificial y te cuantifica eso. Yo estoy girando 120 grados. Cuando en verdad, por mi cuerpo, por mi contextura, me convendría más que fueran 100 grados. Y con eso, y bajando menos y curveando más y demás, mi swing va a ser mucho mejor. Eso te lo puede decir gracias a nuestra aplicación. ¿Por qué? Porque eso se va sumado a la retroalimentación que te da tu entrenador y wow, ese feedback es el feedback 3.0. Claro. Muchísimo más evolucionado. Potenciado. Desde luego. Ahora, dentro de eso,
¿consideras que los coaches se pondrán celosos por el tema de la inteligencia artificial? ¿O ellos han visto de pronto que realmente les puede servir incluso para hacer un improve, una mejoría a ese coaching que le están dando ellos Yo creo que a los mentoreados? Ese punto es muy importante porque nosotros somos de los que no creemos totalmente en 100% de inteligencia artificial. Nosotros creemos, sin duda, en un modelo híbrido y es lo que estamos desarrollando. Nosotros creemos en la cuantificación con inteligencia artificial, pero una parte cualitativa con el entrenador. Y eso es lo que tiene sentido, ese feedback con muchos números para que tú sepas exactamente, bueno, si tu problema es la rotación o si tu problema es que te estás desplazando mucho o desplazando muy poco, sumado a esa intuitividad que te da el humano. Y que es un trato especial también. Y yo creo que también todas las aplicaciones tienen que tener un grado de humanización, ¿no? No somos máquinas, al final no somos máquinas y el swing de golf mejora es con esa combinación de los dos. Entonces nosotros no nos convertimos en la competencia del entrenador, nosotros nos convertimos en ese complemento perfecto, esa herramienta que repotencia el trabajo y el coaching que está haciendo el entrenador. Le damos todas las herramientas que él necesita para poder darte el mejor feedback posible. Ahora, dentro de eso, podemos decir entonces que también podemos cuantificar el avance que ha tenido una persona una vez utilizada esta aplicación. Exactamente. Eso es lo bonito que tiene también la inteligencia artificial. Que, por ejemplo, si pasamos el swing, el video, por la aplicación y identificamos que la rotación está mala y tu coach te lo destaca, te dice, bueno, tienes que mejorar la rotación y el intervalo ideal de tu rotación, el tuyo es 120, tiene que ser entre 90 y 100, por ejemplo. Todo eso lo puedes poner en la aplicación móvil. Okay. Y después de ahí, tú puedes pasar a entrenamiento individual, ya sin tu coach. Personalizado. Lo pasas por la inteligencia artificial y nosotros te vamos a decir, wow, estás en 110, ahora es 105, ahora es 100. Como cuando calibras un carro. Ahí vas calibrando. Okay. Entonces, ya no tienes que estar viendo a tu coach, que normalmente los coaches no tienen tiempo, no hay mucha disponibilidad. Y creo que hay algo importante a destacar, Freddy, y que estuve leyendo recientemente antes de ingresar acá a nuestra entrevista, es que hay pocos coaches, ¿no? Tal cual, es una diferencia gigante. Entonces, de verdad, hay una necesidad de clases, pero es muy complicado hacer ese match entre el profesor y el coach por la disponibilidad de tiempo. Entonces, un coach normalmente puede atender hasta 100 jugadores. Pero en el ratio actual es como 1 para 1000 o mucho más. Entonces, definitivamente las proporciones no dan. Obviamente, algo tenía que cambiar ahí. Por eso surge Birdify. ¿Qué han dicho las personas que hoy utilizan Birdify con respecto a la aplicación? Les encanta. Por lo pronto, el feedback que estamos teniendo es espectacular. Del lado del coach, sobre todo lo que más les impresiona es eso, la manera como logramos calcular las rotaciones y demás. Casi en tiempo real, de que montas el video, lo pasas, abres el detalle de la sesión y ya tenemos ahí. Navegas en el video y te vamos mostrando la rotación en todo el movimiento, tanto de los hombros como de las caderas. Y ese es nuestro primer paso. Entonces, eso les aporta muchísimo y después viene la parte del jugador, donde entonces, si el coach recibe toda esa información, puede hacer un análisis muchísimo más completo. Entonces, en la aplicación móvil le permitimos grabar la pantalla mientras él traza líneas, recorre el video, juega con la inteligencia artificial. Grabamos un video de toda la pantalla con la voz. Él te puede estar explicando, mira, aquí estás subiendo muy bajo, muy adelante, muy atrás, estás muy arriba, estás muy rápido o muy lento, traza las líneas y demás. Graba y después puede grabar un video explicando cómo deberías hacerlo. Entonces al final se vuelve como un feedback pero muy personalizado. Es casi como si estuvieras tú con el entrenador en vivo. Y eso es un valor agregado gigantesco. Donde, bueno, está bien, no puedes verte con el coach porque no hay disponibilidad, pero por lo menos con esta aplicación hay todas las herramientas para que el coach te dé el mejor feedback posible. Entonces, obviamente, cuando es un feedback personalizado a un muy buen precio, claro, pues los jugadores están encantados. Claro. Ahora, Freddy, otra cosa que se me ocurre a mí y diría yo importante es que creo que así los mismos coaches tendrán como un registro de cada uno de sus alumnos y dirán, ven claro, acá, este alumno de pronto ha mejorado tanto, este man no, o claro, acá vamos a hacerle unos precios especiales a ellos. ¿Considera, Freddy, que estas aplicaciones del tema de inteligencia artificial podrían aplicarse? O sea, de pronto, ahorita viste el golf
como un punto de inicio, pero ¿crees que podemos utilizarlo en algún otro deporte? Claro que sí, como te mencioné al comienzo, sin lugar a dudas podría replicarse, por ejemplo, con el cricket o con el béisbol. ¿Por qué? Porque también es mucho de un swing y un movimiento y correr de cierta manera, tiene su técnica. Cualquier deporte que esté asociado con una pose o un movimiento humano, ahí podríamos aplicar pues nuestras técnicas de inteligencia artificial. Y sin lugar a duda podríamos aportarle mucho a mejorar ese performance del jugador. Ok. Bueno, un par de preguntitas como para cierre. Dentro de esta dinámica del uso de tu aplicación de Birdify, que de hecho por ahí tenemos ya pineado el arroba, el Birdify Golf, para que la gente entre, lo revise y lo chequee. ¿Cuáles son los consejos que das hoy en día a las personas con respecto al uso de ChatGPT, de la inteligencia artificial en general, pero ya concretamente con ChatGPT? ¿Cuál sería el promundo y beneficio o el beneficio general que pueden obtener estas personas con respecto a ChatGPT? Claro. Yo creo que en primera instancia, yo también empecé a ver artículos y como que mucha bulla alrededor del tema y me dio curiosidad, y desde el año pasado empecé también a probarlo. Yo creo que algo muy importante es, si intentas utilizarlo para alguna tarea que tú haces, que sea como con supervisión. Okay. Es decir, no creer totalmente en la respuesta que te da. Porque al final ahí depende mucho del contexto con el que tú le crees al chat. Porque en última, cada conversación es casi como un entrenamiento. Estás reentrenando el chat con cada conversación. Entonces, darle contexto inicialmente antes de empezar a hacer preguntas. Y lo mejor es iniciar por lo básico e ir volviéndolo más complejo. Siempre alimentando el contexto. Y teniendo pero muy en cuenta que tienes que revisar la respuesta que te da. No creer en 100% en la respuesta, porque al final es una máquina, se está alimentando de lo que estaba en Internet, y tú sabes que en Internet, así como hay mucho contenido valioso, hay mucho contenido falso. Así es. Y eso es un problema enorme que hemos tenido en las redes sociales, que está la gente compartiendo un montón de noticias falsas. Entonces, obviamente, ese chat fue entrenado con muy buena información de calidad, pero también fue entrenado con información de dudosa procedencia. Claro. Entonces hay que tener cuidado con las respuestas. Ayer precisamente en uno de nuestros podcasts entrevistábamos a Jaime Caputo, saludes allá a Jaime Restrepo, que nos está viendo también el día de hoy, y le preguntábamos también un tema de lo que es cómo la inteligencia artificial se puede utilizar en la interacción humana. Okay. Y él nos comentaba un poquito de cómo incluso personas están utilizando hoy temas como ChatGPT o tecnologías para no solamente para chatear, o sea, de pronto cómo le entro, cómo es un gancho. Claro, para que te dé recomendaciones. Chica, exactamente, o cuál es el perfil ideal para una persona que va a ingresar en LinkedIn, en Tinder y cosas así. Fíjense esa gama o esa amplitud que hay ahora mismo en temas de uso. Ayer, casualmente, camino a casa, veía un video de cómo la persona está utilizando inteligencia artificial para hacer perfilamientos en LinkedIn, y cómo también están utilizándolos para hacer un improve o mejorar esa facilidad de poder llegar mucho más rápido a perfiles muy inteligentes o personas que son realmente de alto valor. Es que yo creo que en sí, así como te estaba comentando el caso de Birdify, de mi empresa, yo creo que el éxito y la utilidad gigante que tiene la inteligencia artificial es combinada, utilizarla como complemento de esa expertise y conocimiento que tiene el humano. Yo te voy a hablar de 3 casos que precisamente yo los probé con ChatGPT, viendo todo este ruido que está pasando. Yo tenía que probarlo también, yo estoy metido en el tema, necesito estar actualizado. El primer caso fue en la parte creativa. Okay. Utilicé ChatGPT para crear unos cuentos para niños. Muy bueno. En la parte creativa, ChatGPT hace muy buen trabajo, y de hecho me fui un poquito más allá y lo combiné con DALL-E, también de OpenAI, que tú pones un comando en texto explicado y ellos te generan la imagen. Entonces, básicamente creé como el comienzo de unos libros para niños. Okay. En, ¿qué? 1 hora.
algo así, Bueno, menos fíjate, de una hora. Hoy hacía mentoría y le decía a uno de los chicos que estaba mentoreando eso, o sea, tú puedes utilizar inteligencia artificial para hacer negocios. Conozco gente que utiliza ChatGPT para generar cuentos y luego pasa a DALL-E, crea la histograma o la parte gráfica, le hace el merge con otra, le hace la unión con otra inteligencia artificial y hoy por hoy vende cuentos en Amazon en 5, 8 Claro, dólares no, y ganan dinero con eso. Está muy popular eso. Yo he visto muchos casos y creo que algunos lo cogen y lo etiquetan como ChatGPT. Exacto. Pero en general, tú Son puedes crear varias. eso y no necesitas, porque al No, final no, está no. libre. Entonces, Exacto. tú puedes publicarlo y si quieres, pues lo publicas como que lo creaste tú. Exactamente. Al final está súper abierto. Y eso es uno, en la parte creativa. Después me fui a un plano más de negocio, porque también como tú y yo somos consultores y en la Así parte es. de innovación, yo por ahí vi un caso en LinkedIn de alguien en Estados Unidos que empezó a utilizarlo para ayudarlo con el descubrimiento de ideas de negocio. Yo dije, uy, esto suena como interesante, ¿será verdad? Pero entonces también todo es un proceso de arrancar por lo más básico para darle contexto, como decir, hombre, estoy interesado en este tema en concreto. Claro. Yo sé que existe esto, otro, le das unos ejemplos y después de ahí empiezas a preguntar. Dime por favor 10 ejemplos de empresas que estén trabajando en este tópico. Te mencionan los 10 ejemplos y luego profundizas en uno, por ejemplo. Bueno, ahora háblame más de este. Por favor, necesito saber información del modelo de negocio o de los casos de uso que tiene esta empresa en este tema en concreto. Y ahí vas haciendo avanzar y vas a avanzar. Después empiezas a saltar ya a lo que sí es la parte de ideación y podrías pedirle que te dé una sugerencia para nombres. Imagínate. Yo lo probé y me encantó. Los nombres que me sugirió, wow, estaban súper buenos con su dominio, con su URL. Okay. Después salté al Canvas. Le pedí, bueno, ahora sugiéreme un Canvas para esta propuesta de valor. Que de hecho el punto antes fue, dame 10 propuestas de valor para este tema con este nombre que yo seleccioné. Entonces, básicamente, en como unos 10, 15 prompts, como comandos que le puse con contexto y demás, yo me armé una idea de negocio. Imagínate. Duré como 1 horita, 1 hora y 30. Lo que un trabajo de consultoría es, eso te tiras una semana. En una semana, sí, más o menos. Donde hay algo de validación. Le pedí hasta que me hiciera como ciertos casos. Ponte en el lugar de un posible cliente. Se supone que tú estás pasando esto y esto y esto. Por favor, desarróllame en primera persona una carta donde tú estás hablando de tus padecimientos. Y me hizo los 3 párrafos. Y Wow. muy, pero muy bueno. Entonces, con la guía correcta, y ahí es donde está la clave. El que lo maneja, pues tiene que ser experto también en el tema, ¿no? Porque Claro. corres el riesgo de que pides la información de una manera incorrecta, vas a conseguir una respuesta incorrecta. Y si no eres el experto en el tema, no tienes forma de saber, de validar Así si es es. correcto o no. Ahora, Freddy, aquí entramos en 2 temas muy importantes. Primero es la moralidad Claro. y lo segundo es la responsabilidad de la información. En cuanto al tema moral, ¿consideras ético o moral? Bueno, eso también va a depender del buen uso y el mal uso de la aplicación, pero, Sí. pero ¿consideras que el tema de ChatGPT para el uso profesional es moral? Totalmente. Yo creo que, mira, lo importante es eso. Si surge como complemento de tu actividad, que no se vuelva tu 100%. Porque tendríamos un problema gigante si llegamos a un punto donde el desarrollador entra a ChatGPT y dice, desarrollame un código que haga esto, esto, esto y esto y esto y esto. Se lo entregan y él después lo vende en 5 millones y no hizo absolutamente nada. Otra cosa es, sugiéreme diferentes maneras de desarrollar este método y tú le pones un ejemplo. O, mira, este es mi código, por favor, encuentra el error porque no lo estoy encontrando. Y esos son casos en la parte técnica muy, pero muy comunes ahora. Yo conozco muchos desarrolladores que lo están utilizando así. Desarrollan un código, no están encontrando el error. Se lo ponen a ChatGPT y ChatGPT encuentra el error. O le piden, hey, dame una manera como más simplificada de esto, porque me salió con demasiadas líneas. ChatGPT te lo reduce. Imagínate. Pero obviamente ellos saben si es bueno o malo, porque ellos son expertos en eso. Claro. No es alguien pidiendo un código de cero y después reutilizándolo en una aplicación Y y lo vende después lo para- hackean. Okay. Ahí es donde entra pues, el problema ético y el problema moral, ¿no? Por eso. Que esto tiene que ser un complemento. Y tienes que saber que es un complemento, no es el 100%. Es una herramienta más allá que digamos que un todo, por así decirlo. Claro, tiene que ser el complemento de tu actividad. Podría ser el complemento de la actividad. Tampoco nadie está obligado a utilizarlo. Yo estoy probando con él y he tenido resultados magníficos. Pero a nivel profesional todavía no he dado el paso.
por ahí probé con ciertos problemas que tuvimos en algún momento en nuestro modelo de inteligencia artificial. Le pedí que me sugiriera unos códigos en Python. Hizo un trabajo genial. Se acercó mucho a la solución que nosotros planteamos. Entonces, al final a mí me dejó muy impresionado. Y lo que me quedó muy claro fue eso, si tienes un experto detrás, poniendo los comandos, poniendo el contexto, esa herramienta está muy valiosa y puede ser muy, pero muy poderosa. Ahora, ya como para terminar o darle cierre a nuestro podcast, ¿cuáles consideras que serían para este 2023-2024 los mejores usos que nosotros, no solamente como consultores, sino el público que nos está viendo, aquel persona, particularmente me pongo en los zapatos de un chico que me contactó esta mañana, que me dice, Mario, yo quiero iniciar mi propio negocio, no sé cómo hacerlo, tengo poco capital, ¿cómo puedo utilizar inteligencia de negocios para empezar a arrancar a hacer mi propio negocio? Bueno, yo creo que ahí hay un tema muy, pero muy interesante que sería la democratización. Y de alguna manera la inteligencia artificial nos da eso. ¿Por qué? Porque al desarrollar pues este modelo, ChatGPT, que funciona a las mil maravillas, hombre, alguien que no puede recibir consultoría de $100, $200 la hora porque es súper costoso, pero necesita ayuda con su negocio, podría acercarse a una aplicación que utiliza ChatGPT, pero está enfocada en modelos de negocio, con su reentrenamiento a modelos de negocio, porque eso lo he visto también mucho ahora. Utilizan ese mismo modelo, lo que es el LLM, Large Language Models, y lo que hacen es hacer un fine tuning, que es reentrenar con ciertos datos específicos, mejorar el modelo y hacerlo especializado en algún tema. Entonces podríamos hablar de cosas de marketing, o podríamos hablar de modelos de negocio, o claro, podríamos hablar de diferentes temas, pero lo vuelven muy, pero muy bueno en ese tema en concreto. Entonces, al utilizar inteligencia artificial, obviamente estás automatizando procesos. Tú podrías cobrar menos, y al cobrar menos empiezas a democratizar el servicio. Entonces, muchísimo más gente que antes no podía acceder a esos servicios que eran muy costosos, porque el humano cobra mucho. Claro. Nuestra hora cuesta bastante. Pero, ¿qué pasaría si se puede reducir ese precio y dar una calidad decente, buena, dependiendo del contexto, dependiendo del caso de uso, ¿no? Sería genial que todo el mundo pudiera acceder a eso, que todo el mundo pudiera tener una muy buena recomendación en cuanto a modelos de negocio o estrategias de negocio, sin tener que dejar hipotecada la casa. Eso sería magnífico. Claro. El mundo cambiaría muchísimo. Obviamente todo de la mano de un buen uso, ¿no? Siempre tiene que haber ahí una supervisión humana, que obviamente, y yo creo que todas esas aplicaciones tienen que tener detrás, como en términos y condiciones, nos reservamos, o sea, puede ser cierto, puede ser falso, por favor, aquí necesitamos que esto sea un complemento, no sea el todo. Eso yo creo que tiene que estar en los términos y condiciones de, oye, no creas en todo lo que dice esto. Tienes también que meter un análisis y comprobar, ¿no? Exacto, es un tema como de lógica. Claro. Ok. Bueno, creo que damos espacio muy cortico a recibir algunas preguntas que tengamos por ahí en streaming para darle cierre. ¿Alguna otra cosa adicional, Freddy, que nos quieras comentar sobre Beardify? ¿Dónde te encontramos? ¿Dónde podemos conseguir más información sobre Beardify? Aquellos que son fanáticos del golf. Aquí en Colombia, pues tenemos entendido que pronto te nos vas del país nuevamente. ¿Dónde podemos encontrar más información sobre Beardify? Bueno, en Instagram, que yo creo que ya lo compartiste, ¿no? Sí, ya lo compartimos. El @. Ajá. En nuestra página web creo que tenemos un formulario abierto, porque estamos en este momento en una prueba piloto con jugadores y con entrenadores. Pueden entrar ahí a beardify.ai y ahí van a encontrar el formulario. Si son jugadores, regístrense por ahí, nosotros los vamos a contactar para que empiecen a utilizar la plataforma y la prueben. Arrancamos las pruebas piloto más que todo en Europa. Estamos utilizando allá en España y en Inglaterra. Pero lo bueno de los productos digitales es que son globales. Así es. Si alguien aquí lo quiere utilizar, pues se la descarga y empieza a utilizarlo. Así de sencillo. Y así no tiene que tener, o sea, no importa si no está en otro lado. No importa si están aquí o están allá. O sea, los coaches de allá lo pueden están atender en la acá, China. exacto. Pueden ser coaches españoles como pueden ser coaches mexicanos. Tanto entrenadores como jugadores, de verdad es irrelevante donde estén. Por eso estamos creando la mejor herramienta posible, para que no tengan que ser como un entrenamiento presencial. Claro. Bueno, nos ha parecido muy, muy, muy interesante este podcast el día de hoy. Creo que hemos abarcado una temática que para todos es una realidad. Digamos que la inteligencia artificial llegó para quedarse, sí, y sobre todo para intentar mejorar la vida y la calidad de nosotros, el ser humano, pero creo que con conciencia y con mucha responsabilidad podemos hacer
algo muy interesante por la sociedad. En especial para aquellas personas que hoy en día dicen, no, pero es que no hay trabajo, no, pero es que no hace nada. O sea, digamos que hay una oportunidad gigante ahora en este uso de, Sí, de sí. inteligencia, de la inteligencia artificial, sobre todo los equipos de marketing, los equipos de desarrollo, todos, de hecho todos. O sea, No, yo, en yo todos no he los temas. encontrado, Yo yo no creo he que en todos encontrado los planos. forma, exacto, donde de pronto la inteligencia artificial no pueda aportarles. Tal cual. Por ejemplo, en estos días estaba hablando con unos amigos sobre cómo utilizar la inteligencia artificial y eso podemos incluso conectar el tema de inteligencia artificial con smart contracts y de ser una vaina súper inteligente, súper interesante, porque los contratos inteligentes que hacen su variación con respecto pues a medida que van cumpliéndose cada una de las cláusulas y cómo conectamos esto con la inteligencia artificial para hacer un clausulado que realmente vaya Es que acorde mira, al tema de esto. un caso así rápido y básico, ya ahondando en lo que tú decías, sería, por ejemplo, la mayoría que firmamos contratos de todos no los entendemos, son contratos de Larguísimos, 10 páginas claro. y te ponen una letra pequeñita. Magnífico sería que con ChatGPT lo entrenaran para eso, entender Mira, muy este bien es el contrato, y te lo resumieran. Resúmeme los mejores Exacto. puntos. Yo lo he visto usar. Le pones los 10 páginas y te diga, bueno, cuidado, porque aquí hay 2 cláusulas que van en tu contra. Magnífico, Claro. magnífico. Eso curaría y eso salvaría muchísimas vidas, Claro. en última. Entonces, eso es lo bonito que tiene la inteligencia artificial. Si lo utilizas bien, puede tener un impacto gigantesco muy positivo. Claro, claro. Bueno, no, creo que invitamos a todas las personas el día de hoy conectadas a nuestro live y a nuestro podcast en YouTube, en nuestro canal oficial, en Hablemos de con Mario Prada, a el uso responsable y saludable, Claro, eso es específicamente importante. de la inteligencia artificial. Si tienen alguna duda, Freddy, ¿cómo te pueden contactar en LinkedIn, en Instagram? En LinkedIn me pueden encontrar como Freddy M. Del Vecchio y en Instagram estoy como @frendelve. Ok. Bueno, chicos, ya saben, los que estén interesados en seguir conociendo más sobre Beardify, no olviden ingresar a su página beardify.ai o .ai y sobre todo, pues, contactar con nuestro compañero Freddy. A todos, nuestra audiencia el día de hoy, nuestro podcast de Hablemos de, ha sido para mí un placer ser host esta tarde. Y sobre todo un gustazo tener una gran persona como tú, Freddy, en el Dreams House Studio. Muchísimas gracias, Mario, y muchísimas gracias a ti por invitarme y a la audiencia por estar aquí presente con nosotros. Bueno, que tengan todos una excelente tarde. Nos estamos viendo en YouTube. Cuídense. Hasta luego. Bye. Chaita.